tardes, licenciada. Esta es nuestra presentación de las noticias de nuestro periódico TEC en Quito. Las noticias que importan, cuándo y dónde las necesitas. TEC en Quito, Telecomunicaciones Ecuatorianas Ciudadanas. A continuación, mi compañera Juliana le va a explicar quiénes somos nosotros, cuál es nuestro propósito y cuál es nuestro valor fundamental. Nosotros somos un sitio sobre noticias que da a conocer sucesos de la historia. Nuestro propósito es poder recopilar las noticias más importantes y que han impactado más a la historia latinoamericana. Nuestro valor fundamental es que somos un periódico comprometido a mostrar la verdad y a tener imparcialidad ante cualquier tema de controversia. Tu puerta al mundo, noticias al instante, información sin límites. Y a continuación, Las noticias. Ahora yo voy a hablar sobre mi noticia con el tema de la Revolución Cubana, con el título Cuba, el legado revolucionario que desafió el tiempo. En la siguiente noticia se detallará cómo un grupo de valientes revolucionarios encabezados por Fidel Castro y Che Guevara desafiaron al régimen opresivo de Batista. En este relato se narrará la lucha por la libertad, la justicia social y el cambio radical que sacudió Cuba y dejó una huella en la historia del mundo. La Revolución Cubana fue un proceso político y social que tuvo lugar en Cuba entre el año de 1953 y 1959. Fue liderada por un grupo de revolucionarios, entre los que destacan Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, con el objetivo de derrocar al dictador Fulgencio Batista y establecer un nuevo sistema político y social en Cuba. Fidel Castro se convirtió en el líder de la revolución, junto con su hermano Raúl Castro y otros compañeros. Con Che Guevara organizaron el movimiento 26 de julio, que llevó a cabo acciones guerrilleras y luchas armadas contra el régimen de Batista. En esta revolución se destacó por varios aspectos importantes. En primer lugar, esta se caracterizó porque fue una lucha armada y por la resistencia contra el régimen dictatorial de Batista. Los guerrilleros, liderados por Fidel Castro y Che Guevara, se enfrentaron a las fuerzas del gobierno en distintas batallas y operaciones militares, logrando el apoyo popular en su lucha contra la opresión. Además, la revolución tuvo un fuerte componente de justicia social. Otro aspecto que se destaca es que uno de los momentos más importantes de esta revolución fue el asalto del cuartel de Moncada en el año de 1953. Tras el triunfo de esta revolución en el año de 1959, se llevaron a cabo profundas transformaciones en la sociedad cubana, como la nacionalización de la industria y la tierra, la implementación de programas de educación y salud gratuitos y la promoción de la igualdad social. Che Guevara, en particular, desempeñó un papel destacado en esta revolución, ya que era un médico argentino convertido en guerrillero y se convirtió en una figura icónica en el movimiento revolucionario. También desempeñó varios roles importantes en el gobierno cubano y fue un gran defensor de la lucha armada y la solidaridad internacional. En conclusión, esta revolución fue un proceso histórico significativo que transformó profundamente a la sociedad cubana. Aunque generó muchas opiniones y controversias, tuvo un impacto duradero en la historia de Cuba y en la política internacional, y lo que también se convirtió en un referente para movimientos revolucionarios en todo el mundo. La eliminación de los productos de desechos. Con el hecho de que Cuba haya logrado abordar de manera efectiva el manejo de los desechos y la preservación del medio ambiente mediante políticas y programas innovadores, como fue la promoción de la educación ambiental, la implementación de sistemas de reciclaje eficientes y la adopción de energías renovables. Y gracias a que el gobierno cubano tomara estas medidas acerca de esta problemática, hizo que contribuyera a mejorar la calidad de vida en la población y también a fortalecer la economía del país. La Revolución Cubana ha sido un tema de interés filosófico debido a los efectos en la lucha contra la opresión y el colonialismo, la defensa de la autodeterminación y la promoción de la justicia social. También en aspectos como fueron las creencias marxistas, la influencia en la teoría revolucionaria y su legado político. Además, la Revolución Cubana ha planteado cuestionamientos filosóficos sobre el papel del individuo en la transformación social, entre la relación con la ética y la política, junto a la posibilidad de lograr una sociedad más igualitaria. A continuación les voy a hablar sobre la crisis de la deuda externa en Ecuador.
En esta noticia exploraremos los acontecimientos clave, las implicaciones y las lecciones aprendidas de aquel periodo crucial en la historia económica ecuatoriana. Endeudamiento externo. Ecuador se quedó con una deuda externa de 3.000 millones de dólares debido a la dictadura militar. El aumento de la exportación de petróleo llevó a la banca internacional a conceder grandes préstamos debido al alto precio del recurso. Los préstamos concedidos tanto en el sector público como el privado generaron una prosperidad económica que fue mal empleada debido a la falta de corrección de las estructuras de producción y a las diferencias sociales. Durante el triunvirato militar hubo un desmedido endeudamiento, y en 1975 el aumento excesivo de las importaciones y la caída de las exportaciones petroleras produjo una crisis económica que se soluciona con mayor endeudamiento. La guerra de Paquisha y el fenómeno del Niño empeoraron la crisis. Durante el periodo de 1982 a 1983, Ecuador enfrentó impacto con los prestamistas internacionales y se vio forzado a implementar medidas como la disminución de subsidios, devaluaciones constantes, aumentos en el precio de los combustibles, entre otras. La inestabilidad política, social y el estancamiento fueron los resultados. Las ramificaciones fueron la inestabilidad política, social y el estancamiento del desarrollo del país. La agricultura y la trampa de la deuda externa. El sector agrícola de Ecuador podría estar muy relacionado con su endeudamiento externo. Estos son solo algunos de los posibles vínculos entre ambos temas. 1. Financiamiento agrícola. El endeudamiento externo puede proporcionar fondos para el desarrollo y la modernización del sector agrícola. 2. Infraestructura agrícola. Las inversiones de infraestructura agrícola pueden aumentar la eficiencia y la productividad del sector agrícola, lo que puede contribuir al crecimiento económico y a la creación del empleo en áreas rurales. 3. Políticas agrícolas. Las políticas agrícolas pueden verse afectadas por los términos de los préstamos y las condiciones impuestas por los acreedores internacionales. 4. Impacto en los agricultores. Si los pagos de la deuda y los intereses absorben una parte significativa de los ingresos del país, esto puede reducir la capacidad del gobierno para brindar apoyo financiero y asistencia técnica a los agricultores. Esto puede afectar su capacidad para invertir, mejorar sus prácticas agrícolas y enfrentar los desafíos del sector. Es importante destacar que la relación entre el endeudamiento externo y la agricultura pueden variar según las políticas gubernamentales, las condiciones de la deuda, los precios de los productos agrícolas en el mercado internacional y otros factores económicos. La filosofía ecuatoriana, una mirada reveladora. Durante el periodo de esta deuda externa en Ecuador, los ecuatorianos compartieron una amplia gama de pensamientos filosóficos que incluyeron discusiones sobre temas como dependencia económica, la soberanía, la ética y el plan de desarrollo. Los puntos de vista y las reflexiones de los filósofos y pensadores involucrados en el análisis de este tema varían. Muchas gracias por su atención. Estas fueron nuestras noticias de nuestro periódico Tec en Quito. Espero que les haya servido mucho la ayuda y nos vemos la próxima.